Esto va a levantar nuestras sociedades y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia tumba y cavar la tierra debajo de nuestros pies, porque estamos consumiendo recursos naturales que ya no tenemos. Estamos consumiendo los recursos naturales de las generaciones futuras que vendrán detrás de nosotros. Estamos practicando una política económica de tierra quemada. Eso es una ilusión. Eso es una falsa representación de la realidad. Y eso es un ejemplo de cómo las falsas representaciones de la realidad originan dolor, sufrimiento, desarmonía y caos. Por eso es muy importante, a través de la práctica de la atención plena, revisar continuamente cuáles son nuestras representaciones mentales de la realidad, cuáles son nuestras imágenes de la realidad. A veces, sin conocer a una persona, solo viéndola de vista, así, de lejos, nos hacemos una idea de esa persona. Y ya decimos, es antipático, o es muy simpático, o me gusta, o no me gusta, pero en realidad no lo conocemos. Nos hemos hecho una idea prejuiciada. Hemos generado un prejuicio, una imagen falsa. Tenemos que contrastar nuestros pensamientos con la realidad continuamente. Esto es a lo que nos ayuda la práctica de la atención plena, porque si ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos, ¿cómo vamos a contrastar nuestros pensamientos con la realidad? Primero necesitamos saber y conocer cómo es que nuestra mente construye el mundo. Esto es, necesitamos hacernos íntimos con nuestros pensamientos. Así, el desarrollo de la atención plena nos va aportando un gran autoconocimiento. La práctica de esta atención plena se desarrolla básicamente en dos ámbitos. En el ámbito de la meditación sedente, sentada, en inmovilidad, y en la vida cotidiana, en las actividades ordinarias de la vida cotidiana. Los dos ámbitos son necesarios. Se está demostrando cada vez más los beneficios de la práctica de la meditación sedente en el retraso de los procesos de envejecimiento, por ejemplo, en la ralentización de lo que se llama el Alzheimer o de la demencia senil. Se ha demostrado también, porque se están haciendo cada vez más investigaciones científicas sobre los efectos de la práctica de la meditación, mindfulness, meditación, sin más, por ejemplo, en la reducción del estrés, o como medicina preventiva. Cuanto más se medita, menos se va a los hospitales, menos se va a la consulta del médico. Por eso también se está potenciando los cursos de atención plena para desactivar un poco, para descongestionar la seguridad social de los países. Debéis saber que hace apenas unos meses el Parlamento británico acaba de aprobar un paquete de medidas políticas de implementación de la atención plena en 4 ámbitos fundamentales de la sociedad, como son la educación, la medicina, todo el sistema judicial y de prisiones, y en el ámbito laboral. Después de 2 años de estudio de una comisión de varios partidos, de todos los partidos, ¿no? Investigando los métodos de desarrollo del mindfulness o atención plena y sus efectos. Finalmente este informe fue presentado en octubre del año pasado al Parlamento británico, y hace apenas unos meses el Parlamento británico ha aprobado la implementación de sistemas de mindfulness en estos 4 ámbitos sociales. Y esto es una revolución.
una revolución social y cultural, porque por primera vez la meditación entra en la corriente central de la sociedad y pasa a formar parte del aprendizaje y del acervo cultural de una sociedad como la británica, y yo estoy seguro que a partir de ahí el ejemplo va a cundir y se va a extender al resto de Europa y a Estados Unidos y a otros muchos países del mundo, ¿no? Así que estamos hablando de una vanguardia, de un movimiento de vanguardia, un movimiento de despertar de las conciencias a favor de la salud y del bienestar individual y colectivo también. Y esto es lo que vamos a presentar este fin de semana en el curso que vamos a hacer en Tumbaco, en un centro muy bonito, el Centro de Desarrollo Integral. Voy a presentar en qué consiste el entrenamiento de atención plena que estamos desarrollando en España y que cualquier persona que asista a este fin de semana ya tendrá los elementos necesarios para iniciarse en esta práctica. Así que bueno, he estado hablando un largo rato, espero que no os hayáis aburrido demasiado. Ahora Nelson tiene algunas palabras que deciros y justo después vamos a tener un coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere que se toque algún tema en particular, vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Así que, por favor, Nelson. Sí, ¿Aló? Sí, se oye. Sí se oye. Ah, ok. Solamente unas indicaciones. Muchas gracias. Estamos aquí atrás en la mesa. Para quienes estén interesados en este curso, solo explico esto porque a veces salen personas en el intermedio del diálogo. Este curso tiene un cupo limitado, tanto por el espacio, por el tema y muchos aspectos. De manera que si alguna de las personas están interesadas en el curso, solo quería anunciarles que aquí estamos recibiendo las informaciones. Si alguien tiene dudas, se acerca a la mesa antes de que se vayan para resolver cualquier inquietud. Solamente eso. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Estupendo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta ahora o requiere alguna explicación adicional, por favor. Esto, Nelson, habrá que distribuir el micrófono para que todo el mundo pueda oír la pregunta. Entonces, allí primero ha levantado aquel señor la mano. ¿Algún voluntario puede llevar el micrófono a la persona que hace la pregunta? Buenas noches. Bien, eso es una buena pregunta. Eso es lo que vamos a aprender, ¿eh? Ahora tal vez no sea el momento adecuado para entrar en cuestiones más metodológicas, ¿no? Pero en cualquier caso, en primer lugar, hay que prestar atención a los propios estados emocionales. Eso de base, porque muchas veces uno se encoleriza sin darse cuenta de que se está encolerizando. La cólera se apodera de uno de forma inconsciente, automática, coge el control y cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde, el volcán ya ha estallado, ¿verdad? Pero si uno desarrolla el hábito de estar a la escucha de sus propios movimientos emocionales, enseguida detecta el enfado, ¿no? O la cólera. La cólera no estalla de golpe en una erupción violenta, sino que se va gestando poco a poco. Tiene un proceso de gestación. Y si uno no es consciente de ese proceso, no puede hacer nada para reconducirlo antes de que estalle. En cualquier caso, el principio es, una vez que va a estallar, lo mejor es ponerle un dique de contención, un control absoluto. Porque la cólera en general es una emoción muy destructiva, muy agresiva, que en algunas ocasiones tiene su razón de ser,
pero que uno debe ser siempre el dueño y el señor de esa cólera para manifestarla, si hay que manifestarla, con templanza y con moderación. Es como cabalgar un caballo. Un caballo es una fuerza de la naturaleza enorme. Si uno lo deja, el caballo puede ir donde quiera, ¿no? Pero el arte de la monta es que es el jinete el que controla la fuerza del caballo, ¿no? Igual sucede con nuestros estados, como la cólera, por ejemplo. Entonces, prestar atención cuando se va generando la tormenta antes de que la tormenta estalle y sea demasiado tarde. Y si ya estalla, entonces en ese momento dique de contención para no dañar al entorno. ¿Otra pregunta por aquí? Gracias. Muchas gracias, maestro, por haber estado compartiendo con nosotros su conocimiento y su sabiduría. Gracias. Gracias. Quería hacerle una pregunta específica con respecto a una actitud psicológica. ¿Qué predisposición se debe tener para practicar de forma adecuada el mindfulness? La predisposición es muy importante. Nosotros, a diferencia del mindfulness, digamos, occidental, enseñamos que el contexto ético, cognitivo y el propósito con el que se practica es muy importante. La motivación. En el tiro con arco del Zen, de Kyudo, el tiro con arco japonés, muy influenciado por el Zen, se dice que un error de unos centímetros en el momento en el que la flecha parte del arco se convierte en un error de metros cuando la flecha alcanza la altura del blanco. Esto es, si la motivación inicial no es justa, nos vamos a desviar mucho del propósito. ¿Y cuál es el propósito básico por el que practicar y desarrollar la atención plena? El propio bien y la propia felicidad y el bien y la felicidad de todos los seres vivientes. Es así como nosotros enseñamos el mindfulness. ¿Por qué es esto? Porque desde el punto de vista de la tradición budista, la mayor parte de nuestro dolor y sufrimiento tiene como origen y causa un estado que llamamos ignorancia. Ignorancia existencial, no ignorancia de no saber leer o escribir, o de no saber lo que ha dicho el noticiario. Ignorancia existencial, que es como una especie de ceguera que no nos permite ver las cosas tal y como son, la verdadera realidad. Entonces, puesto que no vemos la verdadera realidad como es, y puesto que no tenemos una forma de vida adaptada a lo que la verdad, por lo tanto, el resultado es el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo evitar el dolor y el sufrimiento? Pues conociéndonos a nosotros mismos y conociendo la realidad tal y como es decir, siendo plenamente conscientes de la realidad. Y la atención plena es la condición sine qua non de la conciencia. Si no hay atención, no hay conciencia. Para desarrollar la conciencia necesitamos desarrollar la atención. Si yo no enfoco mi atención en algo, no puedo conocerlo. Por lo tanto, el arte y la facultad de prestar atención, de aprender a enfocar, de aprender a observar, forma parte de nuestro proceso de despertar. Y ese despertar conduce a un estado de bienestar y de felicidad. Es el organismo perfectamente integrado en su realidad, en su medio ambiente. Maestro, muchas gracias por compartir tanta experiencia suya.
Yo quisiera que desde su punto de vista defina qué es estrés y esta conexión, porque ahora todo todo se deriva al estrés. Entonces yo sí quisiera que desde su punto de vista nos dé algo sobre esto y la conexión en la afección del propio cuerpo. Podríamos decir que el estrés es un estado en el que el organismo está tan saturado de estímulos que no puede responder adecuadamente a las solicitaciones de la vida cotidiana. Entonces, el organismo se ha desbocado y no puede procesar la información